Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, como ya les comentó, mi nombre es Susana Alvarenque y yo les voy a hacer una presentación acerca de la administración de las limitaciones de agua y de nitrógeno en maíz. Y más específicamente les voy a hablar de lo que es la variabilidad espacial y temporal de la colimitación de agua y nitrógeno y su efecto sobre las eficiencias de uso de agua y de nitrógeno en el cultivo de maíz. Como ustedes saben, el rendimiento del cultivo de maíz se ve principalmente afectado por los recursos agua y nitrógeno, ¿sí? Estos dos recursos presentan en todos los lotes, en la mayoría de los lotes de producción, variabilidad espacial. Esa variabilidad espacial generalmente se debe a variaciones en las propiedades físico-químicas de los suelos, en la topografía, en el clima, en el manejo. En la zona en la que yo trabajo, las principales variaciones se deben a la topografía y a la variación en el tipo de suelo. Nosotros tenemos muchas variaciones de series dentro de un mismo lote, por más que este sea de una superficie muy chica, de 2 hectáreas, de 20 hectáreas, tenemos hasta 5 series de suelo en un mismo lote, ¿sí? Entonces eso genera también mucha variabilidad espacial. Además de esa variación espacial, nosotros tenemos variabilidad temporal en la disponibilidad de los dos recursos. Esta variabilidad espacial y temporal lo que genera si nosotros usamos dosis de fertilización uniforme es desajustes entre la oferta de los recursos y la demanda por parte del cultivo de los dos recursos. Este desajuste entre oferta y demanda de los recursos genera tanto impacto ambiental, que es negativo, como todos sabemos, y impacto económico, que afecta el bolsillo del productor, ¿no? Este desajuste también lo que genera es una disminución tanto de la eficiencia de uso de agua como de la eficiencia de uso de nitrógeno. Una de las alternativas que nosotros tenemos para manejar esta variabilidad y que nos ofrece la agricultura de precisión es manejar la variabilidad a través del uso de zonas de manejo, ¿sí? Las zonas de manejo son zonas dentro de un mismo lote que se manejan de una manera uniforme, pero diferente entre ellas. Otro aspecto es que los cultivos se ven afectados por los recursos de manera simultánea. No es que un solo recurso afecta el rendimiento del cultivo en un momento y otro lo afecta en otro, o puede ser que uno lo afecte en uno y otro en otro, pero lo pueden hacer de manera simultánea. Este concepto de efectos de limitaciones múltiples fue usado por Sadras y lo llamó la colimitación, ¿sí? Él lo usó para el agua y el nitrógeno en cultivos de invierno y nosotros lo usamos para evaluar el efecto de las limitaciones de agua y de nitrógeno sobre el cultivo de maíz. Eso que ustedes ven acá, que dice CAN, es la colimitación de agua y nitrógeno, que se calcula como, es un índice que va entre 1 y 0, se calcula como la diferencia en valor absoluto de la limitación de nitrógeno y de agua, 1 menos esa diferencia. Entonces, las limitaciones de agua y de nitrógeno varían también espacialmente y es esperable que las eficiencias de uso por parte del cultivo de esos dos recursos también varíen espacialmente, ¿sí? Se sabe que la eficiencia de uso de nitrógeno disminuye al aumentar la disponibilidad de nitrógeno que nosotros tenemos en el suelo y que la eficiencia de uso de agua puede aumentar con la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Entonces, una manera de manejar estos dos, de tratar de optimizar estas dos eficiencias sería encontrando ese nivel de nitrógeno disponible que genere la mínima disminución en la eficiencia de uso de nitrógeno y que haga que la eficiencia de uso de agua se maximice. Eso
Si nosotros lo hiciéramos por zona de manejo, encontraríamos una dosis de nitrógeno para cada una de las zonas de manejo y lo podríamos hacer, digamos, de manera variable. Entonces, pensando en estos antecedentes y en estos supuestos, nosotros hicimos una serie de trabajos con el objetivo de determinar y evaluar el efecto de la variabilidad de la colimitación de agua y de nitrógeno sobre las eficiencias de uso, tanto de uso de agua como de uso de nitrógeno sobre el cultivo de maíz en zonas de manejo dentro de un lote establecidas en base a distintas propiedades del suelo. Y también evaluar la variabilidad tanto espacial como temporal de la colimitación y cómo afecta esa variabilidad espacial y temporal de la colimitación a las eficiencias de uso de agua y de nitrógeno. Sí, entonces lo que hicimos fue, en un lote, delimitar zonas de manejo. Como ustedes ven acá, este es un lote en la zona de Paraná, Entre Ríos, en el campo experimental del INTA Paraná. Este lote tiene aproximadamente 2 hectáreas y delimitamos 4 zonas de manejo en base a mapas de conductividad eléctrica, de materia orgánica y de altimetría. Las principales diferencias entre las zonas de manejo en este lote se debían a la posición en el paisaje y el grado de erosión, porque era una única serie que tenía distintos grados de erosión, ¿sí? Por ejemplo, esta zona de acá, que es una parte más baja, tenía acumulación de suelo, y el resto de la zona algún grado de erosión, desde moderada a severa. En cada una de esas zonas de manejo, nosotros instalamos esto que ven acá, que son 3 repeticiones de 4 parcelas con distintas dosis de nitrógeno, desde 0 hasta 210 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Sí? En cada una de esas zonas evaluamos la disponibilidad de nitrógeno a la siembra y la disponibilidad de agua la medimos semanalmente y también lo hicimos a la siembra. Si ustedes ven en estas figuras, y si se fijan en estos valores de aquí a la derecha, la disponibilidad de nitrógeno al inicio no varió entre las zonas, al igual que el contenido de agua en el suelo. No lo hizo a la siembra, pero durante el crecimiento del cultivo sí se generaron diferencias tanto en el nitrógeno disponible como en el consumo de agua por parte del cultivo. En esta figura lo que les estoy mostrando es el nitrógeno disponible en cada una de las zonas de manejo. Fíjense que la zona de manejo 3 es la que menor disponibilidad de nitrógeno tuvo al final durante todo el ciclo del cultivo para el cultivo. Y ya evaluando la relación que existe entre, digamos, tratando de ver si existía alguna relación entre la colimitación de agua y nitrógeno con las eficiencias tanto de uso de agua como de nitrógeno, lo que nosotros encontramos fue lo siguiente, ¿sí? En este gráfico lo que les estoy mostrando es la colimitación y la eficiencia de uso de agua y eficiencia de uso de nitrógeno en función de ese índice, ¿sí? El índice aumenta a medida que las limitaciones se hacen mayores o se hacen menores, porque si ustedes se acuerdan, ese índice estaba calculado como 1 menos el valor absoluto entre la diferencia de las dos limitaciones. Y lo que encontramos fue que la eficiencia de uso de agua para este lote se explicaba mejor usando una relación para cada una de las zonas de manejo, o sea que había una variación espacial en la eficiencia de uso de agua respecto a la colimitación. Y la eficiencia de uso de nitrógeno, ¿sí? Fíjense que era la misma para las 4 zonas de manejo y se explicó mejor con una relación lineal y positiva, ¿sí? Entonces, la eficiencia de uso de agua disminuye con el aumento de la colimitación y la eficiencia de uso de nitrógeno aumenta con la colimitación. ¿Para qué me sirve esto? Se estarán preguntando. Bueno, nosotros lo que hicimos fue
A partir de estas relaciones, tratar de encontrar ese valor de colimitación en el que las dos eficiencias se cruzan y relacionarlo con un valor de nitrógeno disponible en el suelo para poder determinar dosis de nitrógeno para cada una de las zonas, ¿sí? Entonces, encontramos ese valor de colimitación para cada una de las zonas en donde la eficiencia de uso de agua se intercepta con la eficiencia de uso de nitrógeno y correspondía con este valor de nitrógeno disponible para cada una de esas zonas de manejo, que sería el nitrógeno disponible en el que nosotros podemos optimizar esas dos eficiencias. ¿Y de dónde sale este valor de nitrógeno disponible? Nosotros encontramos también una relación entre el nitrógeno disponible y la colimitación. Fíjense que a medida que el nitrógeno es disponible, la colimitación disminuye y para cada una de las zonas de manejo, este es el valor de colimitación en el que se interceptan las eficiencias y nosotros encontramos ese valor de nitrógeno disponible de esta manera. Bueno, eso es lo que pasó para un año de ensayos que nosotros hicimos en ese lote. Las condiciones de ese año fueron bastante atípicas, fue un año bastante seco, fíjense que el balance es negativo en general. En el mes donde se centra la floración hubo un déficit de 53 milímetros, ¿sí? Fíjense que estamos siempre con un balance negativo y las precipitaciones de todo el ciclo fueron un 25% menor que lo que es la normal, que son 611 milímetros. Y durante el periodo centrado en floración, nosotros tuvimos un 60% menos de oferta hídrica para el cultivo. Entonces, esto que nosotros encontramos, estas relaciones, son para un año seco. En ese mismo lote nosotros no hicimos el mismo ensayo para un año con condiciones medias o con condiciones húmedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en otros años? Las relaciones entre las variables que nosotros estudiamos se mantienen, el efecto es mayor, la variabilidad espacial y temporal es mayor, es distinta, ¿cómo lo afecta? Entonces, para poder evaluar esas cosas y responder a estas preguntas, lo que hicimos fue usar modelos de simulación, ¿sí? Para poder evaluar esas interacciones y esa variabilidad temporal. Entonces, a partir de los resultados de 41 años de simulación, lo que encontramos fue esto, ¿sí? En esta, no se asusten que ya les digo lo que es esta figura, esto es eficiencia de uso de agua y eficiencia de uso de nitrógeno para cada una de las 4 zonas que nosotros evaluamos, y lo que vemos a la izquierda es la probabilidad acumulada de exceder un determinado valor de la eficiencia de uso de agua y de eficiencia de uso de nitrógeno. Fíjense que cuanto más inclinadas están estas figuras, quiere decir que la variabilidad temporal que existe es mayor. Cada uno de estos puntos es un año simulado. Si cuanto más se abre esa figura, mayor es la variabilidad temporal. Y ahora yo lo que les voy a mostrar es, para la eficiencia de uso de agua, lo que encontramos fue que la variabilidad espacial, que es esto que está representado con este triángulo verde a la izquierda, varió entre 21 y 24%, ¿sí? Y la variabilidad temporal varió entre un 19 y un 28%, ¿sí? En este caso, la variabilidad temporal para la eficiencia de uso de agua es mayor que la variabilidad espacial. En cambio, para la eficiencia de uso de nitrógeno, la variabilidad temporal fue bastante mayor y la variabilidad espacial también. Pero de vuelta, la variabilidad temporal en una de las zonas fue bastante mayor a la eficiencia, a la variabilidad espacial. ¿Por qué les hago esta aclaración entre si la variabilidad temporal es mayor que la variabilidad espacial o no? Porque para decidir si nosotros vamos a hacer un manejo variable, necesitamos saber si tenemos mayor variabilidad espacial que temporal, porque quizás si la variabilidad temporal es mayor que la variabilidad espacial que nosotros tenemos, en ese caso
la mejor, digamos, decisión de manejo es hacer una dosificación uniforme, porque de esa manera minimizamos el riesgo. Si nosotros tenemos mayor variabilidad espacial, ahí sí podemos estar seguros que vamos a tener una mejor respuesta al hacer una dosificación variable o un manejo variable de los insumos. Evaluando la variabilidad tanto espacial como temporal de las limitaciones tanto de agua como de nitrógeno y del índice que deriva de ellas, que es la colimitación, lo que encontramos fue esto, que para la limitación de agua no tuvimos un efecto del nitrógeno sobre ella, ¿sí? Si se fijan acá, la mayor diferencia que vemos en la variabilidad, esto sería variabilidad temporal, lo que está a la izquierda, y estas barras que están como más claritas serían la variabilidad espacial. Fíjense que para la limitación de agua en general, la variabilidad espacial es mayor que la temporal, excepto para una de las zonas de manejo. Y para la limitación de agua en general, fíjense que la variabilidad la limitación de nitrógeno, la variabilidad temporal para la dosis para la mayor dosis, la variabilidad temporal es mayor que la variabilidad espacial, ¿sí? Entonces nosotros en este caso lo que podríamos decir es que esta dosis tan alta de nitrógeno sería muy riesgosa para aplicar en ese lote. Sería más conveniente aplicar una de las dosis menores. Y lo que vemos sobre la colimitación es que tuvimos un efecto del nitrógeno sobre esa colimitación y esto no están puestos los símbolos, pero esta línea que va primera es el testigo, el resto son las distintas dosis, la que más alejada está es la dosis de mayor disponibilidad de nitrógeno, y lo que vemos entonces es que la colimitación aumenta con el aumento de la dosis de nitrógeno. Y en cuanto a la variabilidad espacial y temporal de la colimitación, lo que vemos es que es menor respecto a las eficiencias y que la variabilidad temporal y espacial son similares. Pero esto de vuelta es para todos los años y viéndolo de esa manera. ¿Qué pasa con las relaciones que nosotros habíamos encontrado entre la eficiencia de uso de agua y nitrógeno respecto a la colimitación? En los 41 años que nosotros tenemos simulados, ¿se mantuvieron? ¿Fueron las mismas? Entonces lo que hicimos fue evaluar para cada uno de los años si esa relación encontrada entre las eficiencias y la colimitación, en la que la eficiencia de uso de nitrógeno aumentaba con el aumento de la colimitación y la eficiencia de uso de nitrógeno disminuía, se mantenía en los 41 años. Y lo que encontramos fue que para el 5% de los años, en la eficiencia de uso de agua, la relación se invirtió, fue lineal, se mantuvo, fue lineal y negativa, y en el 51% de los años se invirtió, ¿sí? Fue al revés de lo que nosotros habíamos encontrado respecto a los datos observados. Y en el 44% de los años no encontramos relaciones que fueran significativas, o sea que no había relación entre la eficiencia de uso de agua y la colimitación. Y para la eficiencia de uso de nitrógeno lo que encontramos fue que en el 32% de los años que nosotros simulamos encontramos la misma relación, lineal y positiva, y para un 2% es lineal y negativo, o sea al revés, y en un 66% de los años la relación no fue significativa. Entonces, como consideraciones finales, lo que yo les quería comentar era que la eficiencia de uso de agua y la eficiencia de uso de nitrógeno sí pudimos verificar que variaron tanto espacial como temporalmente y tuvieron una relación, al menos en los datos observados, con la colimitación, y en algún porcentaje de los datos simulados también encontramos esa asociación. En algunos casos se invirtió y en otros se mantuvo. La limitación de agua mostró una mayor variabilidad espacial y temporal que la limitación de nitrógeno. Los niveles de colimitación variaron tanto espacial como temporalmente,
y como les mostré en los datos y en las figuras, fue modificado por la disponibilidad de nitrógeno y la colimitación aumentó con la disponibilidad de nitrógenos. La dosis con la que se obtiene la máxima colimitación varía de acuerdo a la zona de manejo y la relación que encontramos entre la eficiencia de uso de agua y la colimitación fue más estable en el tiempo que la relación que encontramos con la eficiencia de uso de nitrógeno con la misma variable. Eso lo vimos en la cantidad de veces que la relación entre las variables fue significativa, ¿sí? Recuerden que la eficiencia de uso de nitrógeno, solo la relación que encontramos solo fue significativa en un 44% de los años, en un 34%. La variabilidad temporal es tan importante como la variabilidad espacial, como yo ya les comenté, ya que al momento de decidir si nosotros vamos a hacer una dosificación variable, necesitamos saber si esa variabilidad espacial es mayor que la variabilidad temporal para saber si se justifica que nosotros hagamos un manejo variable. Y creo que nada más. Me parece que fui muy rápido. Bueno, vamos a alcanzar el tiempo. Estamos perfectos en horario. Bárbaro, Susana, muchas gracias. Y ahora arrancamos el tema preguntas o intercambio. Así que van levantando la mano, le alcanzamos el micrófono. Así, eso se le alcanza, no hay problema. Así se puede tomar de la cámara. Hola. ¿Qué modelo de simulación utilizaron? Usamos el modelo de simulación SALUS, que es uno que deriva de todos los modelos CERES que están dentro de DISAT, pero que tiene algunas modificaciones. SALUS se llama. Buen día. Buen día. Algo creo que no entendí. En el cuadro donde cruzás eficiencia de uso de nitrógeno y de agua, creo, Ajá, ¿sí? usás la intersección para determinar el máximo colimitación, la mejor colimitación. La colimitación en la que las dos eficiencias se Pero intersectan. los ejes sí tienen escalas hechas a mano, digamos. No ¿Cómo están, haces? no están relativizadas, están puestos al máximo de cada una de las eficiencias. Se puede hacer con las eficiencias relativizadas. Sí, ¿qué tal? Buen Hola. día. Hay un concepto con el que discrepo un poquito. Cuando decís si la variabilidad temporal es mayor que la variabilidad espacial, es como que cobra demasiada importancia la variación entre años y no se justificaría hacer manejo variable. Yo creo que si la variabilidad espacial existe y la variabilidad temporal existe, deberíamos tender hacia modelos de variabilidad que consideren las dos variabilidades. Las dos. Sí, puede ser. Quizás en este caso la variabilidad temporal es levemente mayor que la variabilidad espacial y en este caso sí, de todas maneras se justifica. De hecho, seguimos haciendo ensayos con dosificación variable por zonas en este lote, pero si nosotros tuviéramos variaciones temporales de 60% y respecto a la temporal, a la espacial, que es de un 15, 20, 30%, y sí, ahí sí no se justificaría. Por lo que quizás con estos valores de variabilidad temporal sí deberíamos la intentar experiencia manejar las general dos. que tenemos justamente con estos dos conceptos, agua y nitrógeno, es que las dos tienen proporcionalmente similar variabilidad en términos espaciales y temporales. Aunque siempre la temporal es mayor. Y lo felicito, un excelente trabajo. Gracias. Bien. ¿Otras preguntas? Acá. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, te quería consultar el tema de densidad de plantas que pusieron ahí en el trabajo y si tuvieron en cuenta para trabajos para futuro, digamos, incluir no solo la variabilidad temporal o espacial, sino también la variabilidad en densidad de plantas o manejos que se están haciendo
según los ambientes. La densidad de plantas varió, o sea, porque digamos hubo diferencias en la implantación, así que varió entre 62.000 plantas hasta 66.000 plantas por hectárea. Y no lo hemos hecho, pero sí es algo que se puede considerar hacer variación de densidad de plantas por zonas de manejo, claro. No, pero no lo hemos evaluado. Sigamos otra pregunta mientras piensan. Me indica el chico que por un error de la máquina no tomó el código cuando ingresamos, así que por favor cuando salgamos hagámoslo en una fila ordenadamente, nos van a volver a tomar lo que no funcionó a la entrada. Así que mil disculpas por eso, pero lo haremos a la salida. ¿Otra preguntita? Fuiste muy eficiente, no dejaste ninguna duda. O demasiado Sí. confuso. No se animan. No. Bueno, otra, ya que... ¿qué cercanía o lejanía tiene esos puntos óptimos de colimitación con máximo retorno de la inversión o dosis óptima económica? Digamos, no sé si lo han... Sí. ¿Está cerca, está lejos, no tiene nada que ver? ¿Es el mismo? En 3 de las zonas, digamos, las 3 que serían mejores, no sé si vale la pena que les diga, la 1, la 2 y la 4, que eran las zonas, digamos, que mayor rendimiento obtuvimos y que menos diferencias entre ellas obtuvimos, la que más se diferenció fue la 3. En esas 3 zonas, haciendo, digamos, un análisis más económico y viendo la dosis óptima económica, esa dosis que nosotros encontramos basándonos en la colimitación fue similar en esas 3 zonas. Para la zona 3, que digamos es la peor, la dosis óptima económica es mucho menos de la mitad que nosotros encontramos con este, digamos, enfoque. Esto, a ver, es un enfoque bastante, digamos, teórico, que estamos arrancando, digamos, a verlo cómo se puede utilizar de una manera más práctica, digamos, porque a ver, la limitación la sabemos, en este caso, después de que nosotros ya cosechamos el cultivo para los datos observados. Con los datos simulados sí vos lo podés saber anticipadamente si querés, pero usando datos históricos y teniendo una distribución de probabilidad. Pero, digamos, sería un enfoque teórico que es una primera aproximación, si quieren, a un manejo de 2 recursos que son limitantes para el cultivo. Encontramos esa diferencia entre la dosis óptima económica y la dosis que determinamos con este enfoque de colimitación, pero al momento de decidir una dosis, lo que también va en juego es el criterio, ¿no? O sea, yo no voy al menos yo no pondría en una zona de tan bajo rendimiento una dosis de nitrógeno tan alta. ¿Sí? Yo, digamos, por más que con este enfoque la dosis te da tan alta, no la utilizaría a esa dosis tan alta. Me quedaría sí con la dosis óptima económica. Porque, digamos, una de las cosas que nosotros vemos con la colimitación es que nosotros podemos tener un mismo nivel de colimitación con limitaciones altas o con limitaciones muy bajas. O sea, con limitaciones muy altas o con limitaciones muy bajas. Entonces, en el caso de esa zona 3, que es la de peor condiciones, la limitación es alta y a eso nos llevó a que la dosis recomendada a partir de la colimitación sea alta. Pero, de vuelta, uno decide qué es lo que va a hacer y yo decidiría poner una dosis menor, o al menos poner una dosis más chica y después refertilizar y ver cómo son las condiciones y si vale la pena o no aplicar más nitrógeno. Hola. Tengo una consultita. ¿Sería factible hacer lo mismo y sumarle al nitrógeno, por ejemplo, algún otro elemento?
para mejorar la Con- eficiencia de uso de nitrógeno, por ejemplo, con zinc? Sí, pero meterlo dentro digamos, del análisis de colimitación, sí, porque la colimitación en realidad es un concepto de limitaciones múltiples. Lo agregás dentro. Yo no lo he visto, al menos en cultivos de agrícolas, no lo he visto evaluado para más de 2 recursos, pero sí, debería poderse tranquilamente. Bien, gracias. Otra preguntita, tenemos algunos minutos todavía si quieren. Aprovechen que tienen a Susana para responder. Muy bien. En base a esto que estabas diciendo, lo de la colimitación, a veces la colimitación es alta o baja en condiciones limitantes o no limitantes. ¿Qué sugerirías incorporarle al modelo de colimitación para que el valor alto o bajo se asocie a limitaciones importantes o no? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Porque decir que estás en un valor de 0,90, no sabés si estás en un ambiente de alta producción o de baja producción. En realidad, para ver eso, nosotros lo que hicimos fue también, o sea, todavía no lo hemos terminado de ver, no lo hemos publicado ni nada, pero lo que hicimos fue discriminar no solamente las dosis, sino clasificar los años en años húmedos y secos y verlos de esa manera y ver cómo varía la colimitación en función del nitrógeno disponible y las eficiencias en función del nitrógeno disponible para las distintas dosis y para años con distinta disponibilidad hídrica. Lo que vemos es que la variación hace, además de ver una variación en el eje X, lo que hace es esto como un abanico y cuando el año es húmedo se va abriendo y cuando es seco se abre para abajo. Lo estamos viendo, pero lo hemos pensado eso también. Bien. ¿Alguna más? Ya hubo una yo mientras tanto. ¿Cuándo comenzaste con este trabajo? No les dije en ningún momento, cuando hicimos el ensayo les conté que era seco el año y el primer ensayo lo hicimos en el 2011 y esto fue parte de mi trabajo de tesis de maestría. Después hicimos con la misma estructura de ensayo otro ensayo, digamos, en la siguiente campaña, pero en otro lote distinto, también del experimental, pero bueno, yo decidí mostrarles hoy solamente los resultados de este. Por supuesto lo van a continuar. Lo vas a continuar. Estamos haciendo más Y cosas. te pueden consultar llegado el caso, para eso le pusiste la dirección. Sí. Así que bueno, quedan en contacto lo que le interesa el tema. Si querés agregar alguna definición final. No, yo no tengo nada más para agregar, nada más agradecerles por su atención y bueno, por las preguntas y cualquier otra consulta que tengan respecto a esto o algo, digamos, que yo pueda ayudarles, me escriben y lo conversamos. Bueno, le agradecemos con un fuerte aplauso a Susana. Gracias.